Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar el culto en esta tarde y les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, como iglesia, Padre, recordando, Dios, lo que Jesús hizo por nosotros, Señor. Te agradecemos porque solo por Él, Señor, es que nosotros estamos aquí, Dios, que tenemos salvación, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos, Dios, que tú bendigas este culto, Señor, que tú nos hables, Dios, que estemos dispuestos, Señor, a escucharte, Señor. Usa la vida del grupo, Señor, de quien va a exponer la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque Cristo al vencer la muerte, pues nos dio la salvación. Y Él está vivo, hermanos. Y vamos a entonar el siguiente canto. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaran, yo sé
para Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a entonar el siguiente canto, hermanos, que dice que Jesús es poderoso porque Él la obra la hizo completa. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principios ni final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Gracias a Dios, hermanos. Y por último, el siguiente himno que vamos a entonar recuerda todo lo que sufrió Jesús. Y realmente, hermanos, ¿quién hubiera hecho eso por nosotros? ¿O quién de nosotros daría la vida por alguien? Alguien que en nuestro pensar no lo merece. Un asesino, un ratero, alguien que nos ha hecho daño. Nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie pues pudiera dar la vida por alguien que no lo merece, a nuestro pensar, pero Jesús lo hizo, aunque usted no lo mereciera, aunque yo no lo mereciera. Jesús se entregó por obediencia a Dios y por amor a nosotros,
porque Él sabía de antemano que por nosotros mismos no íbamos a poder ser salvos o estábamos perdidos. Pero gracias a Dios porque en Cristo hubo ese sentir de entregarse por nosotros y padecer, para que nosotros el día de hoy estemos aquí. Vamos a entonar el siguiente himno, hermanos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón, y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En la cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, Señor.
Gracias, Dios, porque te plació, Señor, dar a Cristo por nosotros, Señor. Sin duda, desde un principio, Dios, tú sabías que no íbamos a poder salvarnos, Señor. Viste nuestra condición, Señor, de estar necesitados de ti, Señor. Y te plació, Señor, entregar lo más valioso que tú tenías, Señor, lo que tú más amabas por nosotros, Señor. Aun cuando nosotros nos creemos insignificantes, Señor, para ti tenemos un valor. La sangre de Cristo, Señor, y te agradecemos porque su obra, Señor, hizo completa la redención de nosotros, Señor. Tú nos salvaste, tú nos escogiste, Señor. Y no por ser buenos, no por hacer cosas, Dios, no. Nada, Señor. Tú nos salvaste porque te plació, Señor, porque tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por Jesús, Señor, porque por Él, Señor, estamos completos, Señor, porque su obra, Señor, fue tan perfecta que no necesita añadir nada más, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú, Señor, nos amas, porque tú nos salvaste, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir, Dios, toda nuestra alabanza, Señor, de que nosotros te alabemos, de que te adoremos, Señor. Gracias, Dios, porque te fijaste en nosotros. Gracias, Dios, porque nos rescataste de lo vil y lo menospreciado, Señor. Gracias, Dios, porque usas nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque estamos aquí, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, hermanos. Y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar de la palabra en voz de nuestro hermano Oscar Almaguer. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Este jueves conmemoramos la Pascua del Señor y con un corazón agradecido y reverente les pido que por favor hagamos una oración. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, porque a través de Él has hecho un nuevo pacto con los hombres, Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos a través de tu palabra, Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les pido que, por favor, hermanos, busquen en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, y vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hermanos, la instrucción precisa para preparar la Pascua aparece en el capítulo número 12 del libro del Éxodo. Los judíos todavía eran esclavos en Egipto y el Señor les dijo que el primer día del mes para ellos sería Abib, lo que para nosotros es abril o a veces marzo, y que el día 10 de ese mes de Abib, el padre de familia elegiría y apartaría un cordero macho de 1 año y sin defecto, y el día 14 de ese mismo mes, entre las 2 tardes, ese cordero sería sacrificado
e inmolado. Entonces la instrucción es que la sangre de ese cordero sería aplicada en el dintel de la puerta, y a partir de las 6 de la tarde toda la familia comería ese cordero completo, asado. Lo harían de pie, comiendo apresuradamente, y lo acompañaban con panes sin levadura y con hierbas amargas. Esta era la instrucción del Señor. Esta era la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que puede ser traducido como salto o saltar. Esto quiere decir que cuando los judíos comieran la Pascua y a medianoche el juicio de Dios se ejecutara sobre los primogénitos de Egipto, cuando Dios viera la sangre del cordero en esa puerta, eso significaba que la familia había comido de ese cordero, porque había creído a Dios y porque le había obedecido. Entonces el juicio de Dios no iba a caer sobre ese hogar, gracias al cordero pascual. Pero junto con esa festividad de la Pascua, también se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días, y el primer día coincidía con el día de la Pascua. Eran 7 días en los que los judíos no comían nada con levadura, es pan sin levadura. Y previamente a eso, los judíos buscaban en toda su casa levadura y le echaban fuera, porque la levadura es símbolo de corrupción. Entonces esta fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días, les recordaba a los judíos que ellos salieron apresuradamente de Egipto, de la esclavitud, y que no les dio tiempo de leudar sus panes. Así que, hermanos, si nosotros unimos estas dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura, lo que Dios les estaba diciendo a los judíos es que, gracias a ese cordero, gracias a esa Pascua, el juicio de Dios no cayó sobre Israel. Dios hizo diferencia entre su pueblo y el que no era su pueblo. Y gracias a esta fiesta de los panes sin levadura, Dios les está recordando que ellos eran esclavos en Egipto, pero que el Señor los redimió y que ahora habían venido a ser esclavos de Dios. Dios era el dueño de Israel. Esa noche nació la nación de Israel, para convertirse en un pueblo especial, apartado de todas las naciones, un pueblo llamado a ser luz y el especial tesoro del Señor. Pero como sabemos, todo esto son símbolos o tipos. Estos símbolos, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, nos hablaba de lo que sería o lo que haría nuestro Señor aquí en la tierra. Habla de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegamos al momento de la fiesta, y el Señor le dice a 2 de sus discípulos que fueran a Jerusalén y buscaran a un hombre cargando un cántaro. Esta sería una señal extrañísima, porque eran las mujeres las que cargaban los cántaros de agua. Los hombres cargaban vasijas más grandes que un cántaro. Entonces encontrar a un hombre cargando un cántaro sería algo extraño. Siguen a este hombre y los llevan a un aposento alto, amplio. Esto indicaría que esa casa debía estar en la parte alta de Jerusalén, donde vivían los ricos, porque eran ellos los que tenían la posibilidad de tener un aposento alto amplio. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que esta casa habría sido la de Juan Marcos. Entonces ahí es donde se celebra la Pascua, hermanos. Ahora vamos a leer cómo se celebró esta cena. Versículo 18 hasta el 25. Dice la palabra de Dios. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, el tono de esta cena, o lo que se percibe, es una gran tristeza del Señor, porque sabe que uno de los suyos lo va a traicionar. Previamente a esto, Judas Iscariote ya había negociado al Señor para venderlo por 30 piezas de plata, que es lo que costaría un esclavo. Y cuando escucharon esto los sacerdotes y los escribas, esto provocó en ellos una gran alegría, porque ellos buscaban la manera de arrestarlo, pero a espaldas del pueblo, para que no se hiciera un alboroto. Y qué mejor para ellos que lo arrestaran de noche. Entonces en la cena, el Señor anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Y la reacción de los discípulos es de sorpresa, de escándalo. Pero fíjense ustedes la pregunta que hacen cada uno de sus discípulos. Le dicen al Señor: ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? No preguntan quién es, sino ¿seré yo? Y esto nos dice que aunque los discípulos tenían fe en el Señor, todavía eran carnales, hermanos. Tan carnales que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24, que en medio de esta cena los discípulos empezaron a discutir para ver quién sería el mayor entre todos ellos. Y aún en este tiempo se ve esta carnalidad en la iglesia, esa lucha que a veces hay entre ministros para ver quién es el más influyente, quién tiene más likes, o cristianos que invaden otro terreno donde Dios no los ha puesto. Ahí se muestra la carnalidad. Y el Señor de nueva cuenta va a dar una señal que es inequívoca. Así como la señal del hombre cargando un cántaro, dice el Señor: aquel que moja el pan en el plato conmigo. Según la tradición, era el líder el que mojaba el pan en un plato, pero que Judas Iscariote mojara su pan en el mismo plato del Señor, le estaba faltando el respeto, porque no estaba reconociendo al Señor como superior a él, sino que lo estaba viendo de igual a igual. Esta era una señal clara de quién es el que traicionaría al Señor. Entonces, ya en la cena, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús va a repetir la ceremonia de la Pascua. Solo que con sus palabras el Señor va a revelar el verdadero significado de esta fiesta y la aplica a su muerte. Este es el verdadero significado de la Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que, hermanos, Dios nunca improvisa. Dios nunca va a quedar sorprendido por lo que va a hacer el hombre. Digamos que Dios nunca lo vamos a agarrar de curva. Dios desde la eternidad tiene un plan. Y todas y cada una de las dispensaciones o gobiernos o administraciones que Dios tiene con el hombre están en esa perfecta armonía, hermanos. Es cada una de ellas un despliegue del eterno plan de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, esto no sorprendió a Dios. De hecho, Él ya tenía a un animal que fue sacrificado para que con sus pieles cubriera la desnudez de Adán y Eva. Luego, cuando los hombres desafían a Dios y construyen la Torre de Babel, Dios no tiene que improvisar nada. Había llegado el momento en que Dios llamara a un hombre que llegaría a ser el padre de la fe, para que, haciendo un pacto incondicional y unilateral con Abraham, por su descendencia fueran benditas todas las naciones. Luego, cuando Dios introduce la ley y hace un pacto con Israel, de nueva cuenta Dios no está improvisando, sino que ha llegado el momento de hacer un pacto con Israel
Y Dios va a usar la ley como un ayo para dirigirlos hacia Cristo. Pero también la ley le va a demostrar a los judíos que es imposible que el hombre se justifique delante de Dios por sus obras. No es por sus méritos ni por su esfuerzo, sino por la fe. Y así hasta que llegamos al cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús. La Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como vemos, hermanos, todas y cada una de las dispensaciones están en el perfecto orden y en el plan eterno de Dios. Llega el momento de la cena, hermanos, y en aquel tiempo los judíos ya no comían la Pascua de pie ni apresuradamente, sino que lo hacían recostados, dando a entender que ellos ya no eran un pueblo de esclavos, sino de libres. Y en ese tiempo se bebían 3 copas. La primera copa era llamada la copa de la bendición inicial. Luego venía la segunda copa. En esta copa, el más joven de la familia le preguntaba al padre de familia, ¿cuál es el significado de esta Pascua? ¿Por qué lo celebramos? En este caso habría sido Juan, el discípulo, el que preguntaría al Señor Jesús cuál es el significado de esta Pascua. Es en esta segunda copa cuando cantaban el Salmo 113 y 114. También el padre de familia repartía el pan y comían del cordero. Y después venía la tercera copa, que era también llamada la copa de la bendición. Así como dice Primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Primera de Corintios 10, 16 dice: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es en esta tercera copa, hermanos, donde el Señor diría estas palabras acerca del nuevo pacto, que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Y también sería en esta tercera copa donde ellos cantan desde el Salmo 115 hasta el Salmo 118. Y algo bien importante a notar en esta cena, hermanos, es que la Pascua se celebraba en familia. Pero aquí tenemos que los únicos que son familia son Pedro y Andrés. Pero lo que Dios nos está enseñando aquí es que Él se está formando una nueva familia a través de su Hijo Jesucristo, para que por medio de la fe ya no haya ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que somos hermanos y cuerpo de Cristo por la fe en Él. Ya previamente a esto el Señor Jesús había dicho en el Evangelio de Lucas que su madre y su hermano somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios. El pan en las manos de nuestro Señor Jesucristo viene a ser un compendio de lo que fue su vida y su misión. Es decir, es una vida que fue entregada y que fue destruida por causa de nuestros pecados. Pero también es el pan de vida y aquel que nos da la libertad. Y la copa en las manos de nuestro Señor Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Recordemos que cuando Dios sacó de Egipto a Israel, en el desierto hizo un pacto con ellos. Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículos 6 al 8. Éxodo 24, versículos 6 al 8 dice así: Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo que Moisés hizo fue primeramente sacrificar a un animal. Una parte de esa sangre la derramó a los pies del altar de bronce, que es donde se quemaban los sacrificios. Pero otra parte de la sangre la roció sobre el pueblo de Israel para santificarlos, para incluirlos en este pacto con Dios.
Y esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con este nuevo pacto. La sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario es esa sangre que se derramaba sobre el altar de bronce. Es esa sangre del Cordero de Dios. Pero también la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue rociada sobre nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fuimos elegidos y llamados por Dios y que fuimos rociados por la sangre de Cristo, santificados para ser suyos. Así es que por la sangre de Cristo hemos sido partícipes de este nuevo pacto, gracias a Dios. Y gracias a Dios también que bajo este nuevo pacto, lo que antes era imposible para el hombre, es posible. Los judíos nunca pudieron cumplir con toda su mente y con todo su corazón la ley. Pero hay un cambio ahora en este nuevo pacto, porque dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Gracias a Dios por este nuevo pacto, porque en este nuevo pacto el Señor también nos ha hecho libres. Recordemos que en la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura, los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pero también fueron hechos esclavos de Dios. Pertenecían al Señor. Ahora en este nuevo pacto, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado para venir a ser siervos de la justicia. Dice Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Romanos 6, versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, eso es lo que somos ahora. Y hay algo bien interesante, hermanos, que en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas sí aparece la narración de la Pascua, pero no así en el Evangelio de Juan. Juan nos va a hablar de todo lo que significa vivir bajo este nuevo pacto. Y así, por ejemplo, en Juan, cuando nuestro Señor lava los pies de sus discípulos, lo que está enseñándonos es que todos nosotros somos siervos de Dios y que servimos a Dios y a su iglesia en amor y en humildad. En Juan 13:34, el Señor va a dar un nuevo mandamiento en este pacto. En el antiguo pacto, la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este nuevo pacto el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, en este nuevo pacto no nos vamos a amar con nuestro amor, sino con el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En este nuevo pacto, hermanos, Jesús nos habla de la promesa del Espíritu Santo, del Consolador, es decir, Dios morando dentro de nosotros. Cada uno de nosotros es templo de Dios, morada del Señor. Y ese es el deseo de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 nos viene diciendo que Cristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y así en Juan 1:14 dice así, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Nos está diciendo Dios se encarnó en Jesús de Nazaret para que Él fuera la morada o el tabernáculo de Dios en medio de su pueblo. Luego,
Si nosotros recordamos cuando estaba el tabernáculo de Dios en el desierto, si un judío o si un sacerdote quería entrar a la presencia de Dios, primero tenía que entrar al atrio. El Señor Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino. O sea, yo soy el único que te puede llevar hasta la presencia de Dios. Luego, cuando el sacerdote entraba al atrio o al patio, lo primero que veía era el altar de bronce, donde se quemaban los sacrificios, donde se derramaba la sangre. O sea, nadie puede llegar a la presencia de Dios si no hay derramamiento de sangre. El Evangelio de Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, cuando el sacerdote entraba ya al tabernáculo, primeramente al lugar santo, lo que encontraba a su derecha era la mesa de los panes de la proposición. Jesús dice, yo soy el pan de vida. A la izquierda estaba el candelero de 7 brazos, y Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Luego, enfrente, estaba la mesa con el incensario, que para Dios era un olor fragante, y nos habla de la vida y la intercesión de nuestro Señor Jesús. Dice Juan también en el capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y finalmente estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para tener acceso a Dios. Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta. Solo por él podemos entrar hasta el lugar santísimo, hasta el trono de gracia. Y gracias a Dios que se cumple esa voluntad de Dios, que ahora cada uno de nosotros es tabernáculo de Dios. Traemos a Dios dentro de nosotros porque ese es su plan dentro de este nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la Pascua era una fiesta que miraba al pasado, pero también al futuro. Los judíos, cuando veían al pasado, recordaban que fueron esclavos en Egipto, pero también miraban al futuro esperando la venida de su Mesías. Para nosotros como iglesia, miramos al pasado y recordamos de dónde nos sacó el Señor, que Él murió por nosotros, pero también miramos al futuro esperando la parusía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en la primera carta a los Corintios que cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos su muerte, pero también su regreso por nosotros. Porque su promesa en el Evangelio de Marcos fue que no bebería vino nuevo hasta que se cumpliera en su reino. Y eso es también lo que nosotros estamos esperando, que se cumpla en su reino. Que ese día se cumpla lo que Dios prometió en el libro del profeta Amós. Dice Amós capítulo 9, versículos 13 al 15. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, como yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Y cuando concluye esta cena, hermanos, viene el momento más difícil, porque el Señor sabe que será entregado. Es el momento de dolor, de tropiezo, pero también de esperanza. Dice Marcos 14, versículos 26 al 28. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El dolor de saber que el Señor va a quedar solo,
De hecho, el Señor acaba de cantar el Salmo 118 y habla de lo que Él va a sufrir. Dice el versículo 6 del Salmo 118. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto lo cantó el Señor antes de ser arrestado. Luego, en el versículo 20, cantó: Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, hablando de Él mismo como la puerta, y todos y cada uno de nosotros, los justos por la fe en Jesús, que entramos a través de Él. En el versículo 22 el Señor canta: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Hablando de Él mismo como luz, pero también presentándose como ese cordero que será atado a los cuernos del altar para ser sacrificado y así derramar su sangre por nosotros. Y finalmente, el versículo 29 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tan bueno y tan misericordioso es el Señor, que Él dio a su Hijo unigénito, para que por medio de la fe en Él no estemos en condenación, sino que tengamos vida eterna. Bendito sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. Pero también es el momento de tropiezo, donde sus discípulos se van a escandalizar, lo van a negar y lo dejarán solo. Pero también es esperanza, porque el Señor les dice: y cuando yo resucite, allá en Galilea yo los espero. Allá los veo. Después de su fracaso, los veo allá. Y hermanos, qué gran bendición saber que, pese a nuestros fracasos, nuestros pecados, que negamos al Señor con nuestros actos, el Señor nos dice: yo voy delante de ti y allá te espero. Porque el Señor no solo nos espera, sino que nos levanta, nos restaura y nos acompaña, tal como lo hizo con Pedro, que lo negó 3 veces. Allá los veo. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: te espero, porque he de cumplir mis propósitos en ti. Gracias al Señor. El Señor resucitado nos espera. Y en Galilea el Señor les dio a los discípulos la gran comisión. Les dijo: id y haced discípulos en todas las naciones. Y les prometió también: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al Señor. Y para concluir, hermanos, gracias a Dios que todo lo que estaba escrito de Cristo se cumplió. El Señor en el versículo 21 dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Gracias a Dios que se cumplió todo en Jesús, porque ese pacto que hizo Dios desde la eternidad, porque Él juró solemnemente por sí mismo que lo haría, se cumplió en el Cordero de Dios. Gracias al Señor que se cumplió todo en Cristo y ahora somos hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque se cumplió todo en nuestro Señor Jesucristo, es que ahora ya no hay ninguna condenación para con nosotros. Dice el versículo 33 y 34 también de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Hermanos, antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, estábamos en las tinieblas y éramos unos advenedizos. Pero ahora, gracias a Cristo, a que todo lo que estaba escrito de Él se cumplió, nosotros hemos sido aptos para participar en algo que era contra naturaleza. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria sea al Señor porque estamos en este nuevo pacto. Y para concluir, hermanos, vamos a orar y a darle gracias porque nos ha permitido estar por su sola gracia en este pacto donde somos hijos de Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, con un corazón sincero, Dios, y agradecido porque no éramos dignos, no éramos hijos, Dios, pero es a través de la sangre de este Cordero Pascual que tú nos has atraído a ti, Señor. Nos has hecho partícipes de este nuevo pacto, Dios, rociándonos con la sangre del Cordero. Gracias, Señor, que vivamos como se debe vivir este nuevo pacto, en amor, Señor, en obediencia, entendiendo, Señor, que tú te has glorificado y que nos has hecho uno en ti. Te alabamos y valoramos tu sacrificio, Dios. Que toda nuestra vida sea para darte gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.